tardes, mi nombre es Eduardo Peña y mi proyecto se trata de un plan de negocio para la creación de una cooperativa llamada Signos Especiales para la presentación de servicios educativos para niños especiales en el estado Lara. Como primer punto tenemos el desarrollo del plan de negocio. Podemos resumir que una pequeña reseña que con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 se le da una significativa y crucial importancia al movimiento cooperativo en Venezuela como un mecanismo de participación en la economía nacional, lo que impactó y marcó también la creación y reactivación de las cooperativas. A diferencia de las cooperativas, a diferencia de las compañías anónimas, es una sociedad de personas, un conjunto de personas de no capitales. Esto se fundamenta en la igualdad de los derechos de sus integrantes en cuanto a la gestión social. Además, las cooperativas reparten sus ganancias en función a la actividad realizada por su asociado en el cargo que estos están trabajando. En cambio, a una empresa mercantil, la ganancia se distribuye entre los socios de manera proporcional al capital económico que cada uno aportó. Esto quiere decir que, por ejemplo, una empresa que tiene dos socios, uno aportó el 80% de sus acciones y el otro tiene el 20% de sus acciones. Eso quiere decir que al momento de hacer un trabajo, la ganancia neta para el 80% va a ser el 80% de esa ganancia. En este orden de ideas, debido al impulso que se está dando al movimiento cooperativo en Venezuela, en los actuales momentos nace la idea de crear una empresa cooperativa, Signos Especiales, que es lo que estoy planteando, con sede en la ciudad aquí en Barquisimeto, estado Lara. Dicha cooperativa tendrá como objetivo la presentación de servicios educativos en todo el país a nivel nacional para una población altamente vulnerable como son los niños especiales. Entendiéndose también como niños especiales son aquellos pequeños que tienen una diferencia en cuanto al resto de los demás niños, pero que en la práctica son iguales a todos sus derechos de niños. Por tal motivo, yo veo y considero que es conveniente desarrollar un plan de negocio sustentado en bases reales, mediante su diseño de marketing, marca distintiva, con un plan de inversión y recuperación de la inversión en un tiempo prudencial. Objetivo general es determinar la factibilidad para la creación de la cooperativa de servicios educativos y en Barquisimeto, estado Lara. Objetivos específicos: diagnosticar la necesidad de creación de una cooperativa dedicada a prestar servicios educativos para niños especiales por medio de un estudio de mercadeo. También cuantificar la inversión para la creación de la cooperativa de servicios educativos y determinar el tiempo para la recuperación de la inversión inicial de este proyecto. Para la justificación, el presente proyecto tiene el propósito de hacer realidad la inclusión en los niños y niñas con necesidades educativas especiales en la ciudad de aquí de Barquisimeto, con el fin de ofrecer a este importante sector la oportunidad de recibir una educación de calidad y aprovechar tanto los avances científicos como los aportes legales que el Estado ofrece. El plan marketing. El plan marketing es un documento en el que se recogen todos sus elementos y estrategias y estudios
recopilados con objetivos para delimitar y dar forma a esa hoja, a ese proyecto de una ruta que nos hemos planteado como válida para conseguir y llegar a nuestra meta. En las cooperativas y grandes empresas, la necesidad de contar con un buen plan marketing es equiparable. El plan de negocio y ambos conforman un total con un presupuesto anual, al menos, con respecto a los precios. Los precios de nuestros servicios serán accesibles para la clase baja, media y alta de nuestra región, con un catálogo de becas para niños especiales. Estos van a ser destacados de algunas disciplinas que permanezcan a otros atractos sociales. Nuestra plaza será sede del Centro Comercial Siglo XXI en la urbanización del Este, aquí en Barquisimeto. Con respecto a la publicidad, se estarán realizando un evento promocional de tipo educativo-cultural con personalidades de la región, dedicadas a la docencia y especialidades médicas relacionadas con niños especiales, en este caso con el proyecto, y con un opening, una bienvenida a la prensa y a la televisión de la región. También aplicaremos otras técnicas de publicidad, tales como propaganda, como merchandising, marketing directo, comunicación directa con nuestros potenciales clientes, campañas o correos tradicionales, y social media. Obviamente no podemos olvidarnos del marketing online. Los signos distintivos. Nuestro signo distintivo será las actividades extracurriculares que administraremos para nuestros alumnos, como música, canto, instrumentos, bailes, deportes y otras actividades de tipo manual que se pueden manejar. Nuestros lemas diferentes somos todos. Nuestro lema. El estudio de mercadeo, el mercado. El estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de consumidores que habrá de adquirir el bien o servicio que se piensa vender dentro de un espacio definido, dentro de un lugar definido, y durante un periodo de mediano plazo, a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Esto adicionalmente también, el estudio de mercadeo va a indicar si las características y especificaciones del servicio o producto correspondiente a este proyecto se desea comprar el cliente. Esto también nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los más interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio del mercado nos dará la formación acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, y ser competitivo, o bien imponer un nuevo precio por